los últimos días se han registrado nuevos episodios de violencia en la Palestina ocupada, que han vuelto a poner de relieve la tensa situación en la región. El caso de Hamdan Balal, codirector de No Other Land, la película que ganó el Oscar a Mejor Documental en la pasada ceremonia de los premios de la Academia, ha captado la atención tanto de medios internacionales como de organizaciones de derechos humanos, academias de cine en todo el mundo y figuras relevantes dentro de la comunidad cinematográfica internacional. Esto es todo lo que se sabe del secuestro y la liberación del cineasta. Según diversos testimonios y fuentes, Balal fue agredido por colonos israelíes y detenido por el ejército, lo que ha suscitado denuncias sobre el uso de la fuerza y la impunidad en medio de un clima de violencia continua en la zona ocupada. El documental aborda la lucha de los habitantes de la zona de Masafer Yatta contra el desalojo forzado y la demolición de sus viviendas por parte de los israelíes. La misma producción fue fruto de una colaboración palestino-israelí que se ha convertido en un símbolo de denuncia ante la creciente agresión de los colonos contra las comunidades palestinas. En este contexto, el incidente que involucró a Hamdan Balal se suma a una serie de episodios violentos que han marcado la vida diaria de quienes viven bajo la ocupación. Los hechos se desarrollaron en la aldea de Susilla. Según múltiples versiones recogidas por medios internacionales y testimonios directos, el director Hamdan Balal fue agredido y posteriormente detenido por el ejército israelí. Testigos y representantes legales han señalado que Balal fue golpeado brutalmente por colonos que se encontraban en la zona. Se informa que incluso fue golpeado hasta con la culata de un rifle en la cabeza, lo que le habría causado lesiones considerables. La abogada Lea Semel, quien representa a Balal y a otros detenidos, explicó que el cineasta fue arrestado de manera arbitraria en una comisaría de Kiryat Arba, un asentamiento israelí situado en la zona ocupada. Tras su liberación, Balal fue trasladado a un hospital en Hebrón para recibir tratamiento por las heridas sufridas. Semel manifestó su preocupación por la forma en la que se llevó a cabo la detención y la agresión, indicando que la situación era parte de una cadena de hechos violentos contra activistas y artistas palestinos. Así fueron los sucesos. Durante la tarde del lunes, en la aldea de Susilla, colonos israelíes irrumpieron en la comunidad. Según declaraciones de Basel Adra y otros testigos, el ataque coincidió con la salida del ayuno diario del Ramadán, momento en que la población se encontraba en estado de vulnerabilidad. Fue en ese contexto cuando Hamdan Balal fue interceptado y agredido físicamente. Se reporta que un grupo numeroso, compuesto por colonos enmascarados y armados, participó en dicha agresión. Poco después de los hechos iniciales, soldados del ejército israelí llegaron a la escena. En medio del caos, los efectivos militares se posicionaron apuntando con sus armas a la población palestina, mientras algunos colonos continuaban arrojando piedras. En ese momento, Balal fue detenido, esposado y conducido hacia un vehículo militar. Las imágenes y testimonios indican que la sangre del director aún estaba visible en el exterior de su vivienda al momento de ser secuestrado, lo que evidenciaba la intensidad de la agresión. La abogada Lea Semel informó que Balal fue trasladado inicialmente a una estación de policía en Kiryat Arba, donde permaneció detenido arbitrariamente. Durante este tiempo, se presume que fue sometido a agresiones físicas por parte de soldados mientras estaba bajo custodia. Tras su liberación, fue llevado a un hospital en Hebrón para recibir la atención médica por las lesiones sufridas. La falta de información sobre su paradero durante la noche y la demora en establecer comunicación incrementaron en su momento la preocupación de la comunidad y de organismos de derechos humanos. Además de la agresión contra Balal, otros residentes de Susilla y activistas del Center for Jewish Non-Violence sufrieron ataques similares. Se reporta que, en el mismo incidente, un colono que habitualmente participa en ataques a la aldea se acercó a la vivienda de Balal en compañía del ejército, lo que culminó con disparos al aire por parte de los soldados. Estos hechos han sido calificados por algunos testigos como una muestra de venganza y represalia contra las personas que están vinculadas con el documental. El relato de los hechos ha sido corroborado por diferentes testigos, incluyendo activistas y miembros de organizaciones como el Center for Jewish Non-Violence. Según declaraciones de activistas presentes en la escena, se registraron episodios adicionales de violencia. Una de las activistas, identificada únicamente como Jenna, afirmó que ella y sus colegas fueron atacados por aproximadamente 20 colonos enmascarados cuando se acercaban a Susilla. Según su testimonio, los colonos utilizaron bastones, piedras e incluso un rifle de asalto para intimidar y agredir a los presentes. Otro testigo, Josh Kimmelman, explicó que activistas del Center for Jewish Non-Violence vieron cómo colonos rompían las ventanas de un vehículo, incluso pinchaban las llantas, obligándolos a abandonar el lugar. Un video compartido por el mismo centro mostró un colono enmascarado
enmascarado que golpeaba a 2 activistas en un campo polvoriento durante la noche, evidenciando la brutalidad de la escena y la falta de protección para quienes intentaban documentar lo sucedido. El documental No Other Land se ha convertido en una herramienta de denuncia y concientización sobre la difícil situación de los habitantes de Masafer Yatta, un conjunto de aldeas situadas en las montañas de Hebrón. La película narra la lucha de los residentes por evitar la demolición forzada de sus hogares y sus medios de vida. En este sentido, el proyecto artístico no solo ha alcanzado reconocimiento internacional al obtener el Oscar a Mejor Documental, sino que también ha generado reacciones polémicas tanto en Israel como en el extranjero. Balal y sus colegas, incluidos los codirectores Basel Adra, Yuval Abraham y Rachel Sor, han sido objeto de intimidaciones y amenazas por parte de colonos israelíes. En relatos previos, Balal había manifestado que colonos habían dejado ganado en sus tierras mientras dormía. Se ha informado que el cineasta documentó interacciones en las que un colono afirmó de forma violenta que Dios le había entregado sus tierras. Algunos gobiernos y organizaciones han expresado su preocupación ante la creciente violencia y la impunidad en la región, mientras que sectores israelíes defienden las acciones en el marco de la seguridad y el mantenimiento del orden. Diversas organizaciones emitieron declaraciones condenando lo sucedido. Incluso, varias academias de cine alrededor del mundo, incluyendo la mexicana, lanzaron en redes comunicados que expresaban su preocupación y rechazo por los hechos y exigieron la liberación del cineasta y los detenidos. Sin embargo, la Academia estadounidense permaneció en silencio. Se informa que decidieron no expresar su rechazo, pues al haber más detenidos, además del cineasta, el hecho no tenía nada que ver con el cine. La Academia Gringa. Nunca esperamos nada de ella y aún así logra decepcionarnos. Tras los hechos, diversas voces en la comunidad internacional han subrayado la importancia de proteger a quienes, a través del arte y el activismo, se atreven a denunciar situaciones de injusticia. La agresión contra Balal, en ese sentido, se entiende no solo como un ataque físico, sino como un intento de silenciar una voz crítica que pone en evidencia las violaciones de derechos humanos en la región. La situación vivida por Hamdan Balal y la comunidad de Masafer Yatta se inscribe en un conflicto más amplio que afecta a toda la región. Con más de 3 millones de palestinos viviendo bajo la autoridad militar israelí en la región ocupada y con la expansión continua de asentamientos, la posibilidad de una solución de 2 estados se ve cada vez más amenazada. La violencia ejercida por Israel crea un entorno en el que el diálogo y la negociación parecen imposibles. La historia de Hamdan Balal es también la historia de la lucha por la libertad de expresión y por el derecho a una vida digna, en un contexto en que las represalias y la intimidación amenazan a aquellos que alzan la voz. Por ello, resulta imprescindible que la comunidad cinematográfica internacional y las organizaciones de derechos humanos continúen trabajando para garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen o de sus convicciones. Este testimonio de violencia y represión en la Palestina ocupada debe servir de impulso para redoblar los esfuerzos en pro de la justicia y la paz, recordándonos que detrás de cada titular y cada denuncia hay personas que luchan día a día por construir un futuro en el que la dignidad y la libertad sean valores universales. Soy Alberto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.